Welcome back to Emma's Spanish Talk, your go-to podcast for mastering real-world Spanish. I'm Emma. Tell me, have you ever stared at your phone while it rings, feeling a sudden wave of anxiety, and just waited for it to go to voicemail? If so, you are definitely not alone. In this digital age, la fobia a hablar por teléfono, or phone call anxiety, is incredibly common. Sometimes pressing send on a text just feels so much easier than actually speaking. Today we're going to listen to a natural conversation about this very topic. For now, just relax and listen. Don't worry at all about missing any words because we have our word tour coming up later to explain everything. Ready? Let's dive into the dialogue. Welcome to Emma Spanish. Mateo, ¿tú también eres de los que prefiere enviar 20 mensajes de texto antes que hacer una sola llamada de teléfono de 2 minutos? Totalmente, Emma. Confieso que a veces veo sonar el móvil y me quedo mirándolo fijamente esperando a que cuelguen para luego escribir un mensaje de texto. Es un fenómeno muy común hoy en día, y es curioso porque antes nos pasábamos horas pegados al cable del teléfono de casa hablando de cualquier tontería. Tienes toda la razón, pero ahora parece que llamar sin avisar se considera casi una falta de respeto o una invasión de la privacidad. Yo creo que nos hemos acostumbrado tanto a la comunicación asincrónica que la inmediatez de una llamada nos genera una tensión innecesaria. Sí, con los mensajes de texto puedes pensar bien lo que vas a decir, borrar, corregir y editar antes de pulsar el botón de enviar. En cambio, cuando hablas en directo no hay vuelta atrás. Todo lo que dices queda ahí y la presión de responder al instante es real. A mí lo que más me cuesta es cuando tengo que llamar para reclamar una factura o gestionar algún trámite administrativo con una empresa. Esas llamadas son las peores porque sabes que vas a pasar por un laberinto de contestadores automáticos antes de que un humano se digne a hablar contigo. Exacto. Y cuando por fin consigues que alguien decida ponerse al teléfono, resulta que no es el departamento adecuado y te vuelven a desviar. Es desesperante, sobre todo porque tienes que volver a explicar todo tu problema desde el principio a otra persona diferente. En esos momentos de frustración extrema, es muy fácil perder los papeles, aunque sabemos que el operador que nos atiende y no tiene la culpa. Claro, por eso yo siempre intento respirar hondo antes de marcar, para no descargar mi enfado con la persona equivocada. Otro gran problema para mí es cuando tengo que llamar a alguien que no conozco de nada, como por ejemplo para pedir cita en un médico nuevo. Te entiendo perfectamente. A mí a veces me pasa que, por culpa de los nervios de no saber qué me van a responder, me quedo en blanco por un segundo. Eso es lo peor. Te quedas callado con el auricular en la oreja intentando recordar cómo te llamabas o qué era exactamente lo que querías pedir. Por eso yo tengo el truco de apuntarme en un papel los datos clave antes de marcar, como el día de la cita o las preguntas importantes. Me parece una idea fantástica porque así evitas dar rodeos y vas directo al grano, que al final es lo que todo el mundo prefiere. Totalmente, porque no hay nada más molesto que una llamada de negocios donde la otra persona empieza a dar rodeos interminables antes de decirte qué quiere. Sí, a mí me gusta la gente directa, aunque reconozco que para vender cosas por teléfono hay que tener labia y saber ganarse al cliente. Es verdad, los comerciales telefónicos tienen un mérito increíble porque reciben muchos rechazos al cabo del día y siguen hablando con entusiasmo. Yo sería incapaz de hacer ese trabajo. Creo que no tengo la labia suficiente como para convencer a alguien de que compre algo que no necesita. Ni yo. Además de que hoy en día la mayoría de la gente cuelga directamente en cuanto nota que se trata de una llamada publicitaria. Es que estamos tan saturados de spam telefónico que ya desconfiamos de cualquier número desconocido que aparezca en nuestra pantalla. Yo ya directamente no cojo ningún número que no tenga guardado en mi agenda de contactos, a menos que esté esperando un paquete. Yo hago lo mismo. Si es algo verdaderamente importante, ya me dejarán un mensaje en el buzón de voz o me escribirán un correo electrónico. Aunque también hay personas de la vieja escuela, como nuestros padres o abuelos, que siguen prefiriendo marcar tu número a la mínima oportunidad. Mi madre es así, me llama para preguntarme si he comido, y cuando le digo que estoy trabajando, me dice que solo quería oír mi voz un momento. Eso es muy tierno, y la verdad es que a veces nos olvidamos del valor de escuchar la voz de las personas que queremos de manera directa. Sí, las notas de voz de 5 minutos que nos enviamos ahora por las aplicaciones de mensajería no son exactamente lo mismo.
Esas notas de voz interminables son casi como un monólogo de radio donde la otra persona te cuenta su vida sin que tú puedas intervenir. Es gracioso porque a veces respondo a esas notas de voz con otra nota de voz igual de larga y al final habremos hablado media hora pero sin conversar. Es una conversación en diferido, lo cual tiene su parte buena si estás ocupado, pero le quita toda la espontaneidad al asunto. Supongo que nos da pereza afrontar el esfuerzo social que requiere mantener una conversación fluida en tiempo real. Puede ser, pero al final, cuando no nos queda más remedio que pasar por el aro y hacer esa llamada pendiente, nos damos cuenta de que no era para tanto. Tienes razón, a veces posponemos una llamada molesta durante semanas y cuando por fin la hacemos, se resuelve en apenas 2 minutos. Y en ese preciso instante en el que cuelgas el teléfono, sientas que te has quitado un peso de encima de enorme. Es un alivio casi físico. Te sientes como si hubieras escalado una montaña, cuando en realidad solo has hablado con el técnico del gas. Es que la mente humana es experta en magnificar las pequeñas tareas cotidianas hasta convertirlas en monstruos gigantescos. Totalmente, y la fobia al teléfono es un claro ejemplo de cómo la tecnología nos facilita la vida por un lado, pero nos vuelve más cobardes por otro. Quizá el secreto esté en perder el miedo al silencio durante la llamada y entender que no pasa nada por tardar unos segundos en responder. Buen consejo, Emma. La próxima vez que tenga que llamar para reclamar algo, intentaré no ponerme tan tenso y tomarme las cosas con más calma. Y si te quedas sin palabras, siempre puedes echarle la culpa a la mala cobertura y colgar para volver a intentar la llamada más tarde. Ese es un truco clásico de supervivencia digital que todos hemos utilizado alguna vez en la vida para salir de un apuro. Lo importante es no dejar que el miedo a hablar nos aísle por completo de las interacciones humanas reales. De acuerdo. De hecho, ahora que lo pienso, tengo que llamar a mi mecánico para ver si ya está listo mi coche. Pues no lo pienses más. Coge el móvil ahora mismo y haz esa llamada antes de que te entre la pereza de nuevo. Venga, voy a pasar por el aro de una vez por todas y a solucionar este asunto hoy mismo. Así me gusta, Mateo. Ya verás cómo luego te vas a sentir muchísimo mejor por haberlo hecho. Seguro que sí. Gracias por los ánimos, Emma. Creo que esta charla me ha venido muy bien para desbloquear mi mente. De nada, para eso estamos. Y espero que nuestros oyentes también se animen a hacer esa llamada que tienen pendiente desde hace días. Seguro que sí. A veces solo hace falta un pequeño empujón para vencer estos pequeños miedos absurdos de la vida moderna. Pues adelante con ello, que hablar por teléfono al fin y al cabo es algo natural que llevamos haciendo toda la vida. Tienes razón. Voy a marcar el número ahora mismo antes de que me arrepienta y decida enviar otro mensaje de texto. Mucha suerte con el mecánico. Espero que no te ponga ninguna excusa extraña con el coche. Gracias. Ya te contaré luego cómo ha ido la gestión y si he logrado mantener la calma durante toda la conversación. Estaré esperando tu mensaje de texto para saber los detalles porque ya sabes que yo tampoco suelo coger el teléfono. ¡Qué ironía, Elma! Al final los dos somos exactamente iguales de modernos y de reacios a las llamadas de voz tradicionales. Es que el cambio cultural es innegable, Mateo, pero al menos nos lo tomamos con humor y lo analizamos juntos. Desde luego, y eso es lo que hace que nuestro trabajo aquí sea tan divertido e interesante cada semana. Pues sí, y ahora ve a hacer esa llamada antes de que el taller mecánico cierre por hoy. Tienes razón, no hay tiempo que perder. Voy a por ello ahora mismo. Perfecto. Nos vemos en el próximo episodio para seguir comentando estas pequeñas batallas del día a día. Hasta la próxima, Emma, y que tengan todos una semana libre de llamadas molestas. Igualmente, Mateo. Un abrazo fuerte y nos escuchamos muy pronto por aquí. Un abrazo. Adiós. Hello, everyone, and welcome to our word tour. Today, we are going to explore some fantastic advanced expressions we used in our conversation about phone anxiety. These phrases will make your Spanish sound incredibly natural and fluent. Let us get started. Our first expression is quedarse en blanco. This means to go blank, or to suddenly freeze and forget what you were going to say, usually due to nerves or stress. In our dialogue, we mentioned how easy it is to experience this when making an important call. Here is a practical example of how you can use it. Durante la entrevista de trabajo, me puse tan nervioso que me quedé en blanco y no supe qué responder. The second phrase is dar rodeos. This means to beat around the bush or to avoid getting straight to the point of a conversation. It is a very common expression in Castilian Spanish when someone is speaking too much without saying anything important. For example, you can say, por favor, ve al grano y no des tantos rodeos, que tengo mucha prisa. Our third target word is ponerse al teléfono.
This expression means to answer the phone or to come to the phone to talk to someone. We use it a lot when we ask to speak with a specific person who is not currently holding the device. An everyday example would be, llamé a la oficina de mi jefe, pero su secretaria me dijo que él no podía ponerse al teléfono en ese momento. Next up, we have tener labia. This is a wonderful expression used to describe someone who has the gift of gab, meaning they are very articulate, persuasive, and good at talking. It's often used for salespeople or people who can easily convince others. Here is how you can use it in a sentence. Tu hermano tiene mucha labia. Seguro que convence al cliente para que firme el contrato hoy mismo. Our fifth expression is pasar por el aro. This colloquial phrase means to give in, to compromise, or to finally do something that you did not want to do because you have no other choice. It's like jumping through hoops. For example, you could say, no quería pagar esa comisión tan alta, pero al final tuve que pasar por el aro porque necesitaba el servicio urgentemente. And finally, our sixth phrase is quitarse el peso de encima. This means to lift a weight off your shoulders, expressing that feeling of immense relief after solving a problem or finishing a stressful task. You'll hear this constantly in Spain. A clear example is, cuando por fin entregué el proyecto de fin de carrera, sentí que me quitaba un peso de encima enorme. That is all for today's word tour. Try using these expressions in your daily Spanish practice, and you'll see how much more natural your conversations become. Keep up the amazing work, and I will see you in our next episode. Great job today! You did an amazing job listening to our conversation about phone anxiety. I still can't help but laugh at Mateo's confession about staring blankly at his ringing phone, waiting for it to stop just so he can send a text message instead. It's so funny because we've all been there, frozen in fear by a simple ringtone. If you want to review all the great vocabulary we used today, make sure to download the free PDF script in the description. Also, please like, subscribe, and turn on notifications so you never miss an episode. Keep up the great work. See you next time.